Vamos a ir entonces a la palabra de nuestro Señor y les voy a invitar al libro de Romanos, capítulo 3, versículo número 28. Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y nuestro tema para esta tarde se titula Es por la fe. Y haciendo un breve resumen de las últimas 3 predicaciones que hemos tenido en nuestra iglesia esta última semana, hablábamos de nuestro Señor camino a Jerusalén, hablábamos camino a la cruz, camino a su exaltación esta mañana. Y hoy día quiero terminar hablando en esta semana cómo es que somos salvos. El camino a la fe, el camino a la salvación es por fe. Concluimos, pues, dice el apóstol Pablo, que el hombre, sin distinción, en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier circunstancia, el hombre, si ha de estar a cuentas con Dios, si ha de ser justificado, es tan solo por la fe, sin las obras de la ley. Y una pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué debe ser por fe? ¿Por qué debe ser por la fe? Y este pasaje en su totalidad nos ayuda a comprender esta pregunta. Es un hermoso capítulo para muchos, parte central de Romanos, parte central de la fe, parte central de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar solamente algunos versículos que vamos a usar para poder entonces confirmar de que solo es por la fe y algunas implicancias que esto tiene con respecto a nuestra relación con Dios. La fe. De hecho, si me acompaña, vamos a ir al libro de Hebreos 11, para luego volver a Romanos 3, porque aquí se nos habla bastante acerca de la fe. Este es un capítulo que presenta la fe de una manera bastante hermosa. Es una galería de hombres que han vivido por la fe. Y comienza este capítulo definiendo, enseñándonos acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Y dice el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos permite contemplar con el corazón lo que aún no podemos ver ni mirar con nuestros propios ojos. Como alguien podría decir, es contemplar aquello que es realmente esencial cuando es invisible a nuestros ojos. Así que la fe es una respuesta a aquello que nos ha sido revelado, de tal manera que no solamente lo conocemos porque nos ha sido revelado, sino que también lo aceptamos, pero confiamos en aquello. Es estar seguro de que algo es verdad. De eso estamos hablando. Eso es fe, certeza y convicción de aquello que no se ve, de aquello que se espera. Es tener plena seguridad, absoluta y plena seguridad de que algo es verdad, lo cual aceptamos, insisto, y además en lo cual nosotros confiamos. Y llegamos a esta verdad por este proceso triple. Cuando alguien quiere establecer una verdad y confiar en ella, lo primero que debe hacer es conocer esta verdad. Escuchamos, aprendemos, leemos, de tal manera que comprendemos los argumentos de esto. Luego razonamos y terminamos aceptando esta verdad, pero luego confiamos en esta verdad. Así que la fe es más que una mera creencia, sino es una disposición a poder entonces confiar y aferrarnos a aquello. Eso es fe, certeza, es convicción. Es como usualmente lo ilustra un abogado, que para poder pedir ayuda, auxilio y confiar en aquel que le va a ir a ayudar, necesita saber que se está ahogando. Necesita saber que está en una circunstancia donde ya no hay nada más que pueda hacer por su alma, por su vida, por su cuerpo. Así que conoce su realidad, conoce su situación, sabe que ya no puede hacer nada, sabe que ya no tiene fuerzas. Así que acepta esta realidad en la cual se encuentra. Y una vez que aquello ocurre, es que la persona recién probablemente va a gritar, va a pedir ayuda a alguien que pueda estar a su alrededor. Así que conoce, acepta y confía. De tal manera que con todo ese corazón ahora está seguro de que algo es verdad.
Así que esta seguridad de que algo es verdad descansa en el entendimiento que hemos alcanzado. Esta no es una fe ciega. La fe no es ciega como se presenta en la palabra del Señor, sino que descansa en entendimientos que hemos alcanzado. Ahora, cualquier tipo de fe que tú puedas tal vez conocer o puedas pensar, está y descansa en este mismo patrón. Puedes hablar de una fe histórica. Se nos ha enseñado de que existe Arturo Prat, nadie lo ha visto, por cierto, de los que están hoy aquí. Nadie tiene suficiente edad como para decir, yo estuve allí en el combate naval de Iquique, vi lo que hizo. Nadie lo ha hecho. Alguien nos contó una verdad. Y luego tuvimos que aceptar esa verdad, porque las pruebas que se nos presentaron, obviamente fueron más que suficientes, y aceptamos esa verdad. Y luego confiamos en que realmente como se nos enseñó, y es verdad que aceptamos, es una verdad. Yo creo que nadie aquí objeta que Arturo Prat, ese gran héroe de la patria, existió en el pasado. Lo mismo ocurre con la fe como un conjunto de doctrina. Debemos aprenderla, las aceptamos y una vez más confiamos en ella. Pero de manera particular me quiero referir a la fe salvadora. Y cuando hablo de la fe salvadora, esa fe es la que nos lleva a confiar en Cristo como Salvador. Y para poder pensar de esta manera debemos hablar acerca de esta fe, hablar de Cristo como el único que puede dar comunión con Dios. Así que fe es certeza, fe es convicción, es contemplar con el corazón lo que todavía no podemos ver con nuestros ojos. Así que la conocemos, la aceptamos, confiamos. Y ahora de manera particular nos vamos a referir a la fe salvadora. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué debe ser por fe? ¿Por qué es necesaria la fe? Ahora, lo primero que quiero mencionar acá es que no es la fe que salva, sino es el medio que Dios usa para poder salvarnos. Y cuando lo vemos en el libro de Hebreos, encontramos varias razones de por qué es necesaria la fe. Y quiero hacer un paso por Hebreos para confirmar que es por la fe, lo que la fe nos enseña acá, para luego regresar a Romanos y ver lo que el apóstol Pablo tiene que decirnos a partir de la salvación por la fe. Hebreos 11, versículo número 2. Dice, es pues la fe, la define, y luego comienza a mostrar asuntos, aspectos de la fe. ¿Por qué por ella? Dice. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, por la fe también alcanzaron buen testimonio delante de Dios aquellos creyentes en el pasado. Dando a entender también que la fe siempre ha sido el medio por el cual el hombre puede alcanzar salvación. No hay otra manera, no hay otra forma, sino tan solo es por la fe en Cristo, de lo que vamos también a desarrollar en esta tarde. Si vamos al versículo 3, una vez más, por la fe. ¿Qué nos dice el versículo número 3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es por la fe ahora que entendemos que Dios existe. Por la fe entendemos que Él es el Creador. Conocemos esta verdad, la aceptamos, confiamos en ella, de tal manera que ahora sabemos que Dios es real. Ya no estamos en esa necedad de que Dios no existe, que no hay Dios, sino entendemos que Dios es el Creador. Pero a la vez la fe nos revela que Dios es santo. Él no puede tolerar ni aceptar el pecado. Se nos enseña acerca de Dios que Él es justo. Así que no solamente por su santidad no tolera el pecado, sino que por su justicia Él debe castigar el pecado. Pero también se nos enseña que Dios es amor. De tal manera que Él puede perdonar el pecado. También se nos enseña que somos criatura de Dios. Y como criatura de Dios, creación de Dios, le debemos obediencia a Dios. Y aquí también vemos que hemos fallado, que necesitamos un Salvador. Así que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Luego en el versículo número 4, la misma palabra, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es la fe la que nos permite adorar a Dios de manera verdadera, de manera real. Muestra la incredulidad del corazón cuando nos adoramos a nosotros mismos. Vemos la necedad de tener falsas ideas acerca de adorar a Dios. Toda religión, cualquiera que sea, cualquier religión falsa, tiene una falsa adoración. Y lo que hace es intentar llegar a Dios por otro camino. Intentar llegar a Dios por otra vía, por otro medio. Pero la fe entonces provee la única manera aceptable de una vida que honre al Señor. Es por la fe que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que es importante, vamos viendo cómo
se hace necesaria la fe. No solamente por la fe entonces los creyentes del pasado fueron salvos, no solamente por la fe entendemos que Dios es el creador, no tan solo por la fe entendemos que hay una manera en cómo Dios realmente debe ser adorado, sino que también el versículo 5 añade, por la fe, una vez más, Enoc fue traspuesto, fue al cielo, y por la fe él llegó a ser justo y agradable a Dios. Y esto nos permite entender algo, que la fe también nos enseña que hay una eternidad en la cual hay dos posibles destinos. Por un lado está el destino que tuvo Enoc, un hombre que por la fe alcanzó aquella promesa, pero también por otro lado hay una eternidad en aquellos que rechazan el Evangelio, que no creen el mensaje de salvación, que es de estar lejos de Dios para siempre. Qué hermoso ejemplo el que se nos provee aquí Enoc. Él caminó con Dios, él creyó en Dios, él confió en Cristo como su Salvador y él fue a la presencia de Dios. Así que la fe te dice que sin el camino que Dios provee no habrá salvación para ti. Sin el camino que Él ha dispuesto por medio de Cristo no es posible que podamos ser aceptos, ser agradables a Dios, ser justos delante de Dios. El versículo 6 continúa. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que la misma fe nos muestra que es imposible complacer a Dios sin una verdadera fe. ¿Por qué es esto? Porque el hombre es incapaz de cumplir las demandas de Dios. Nos habla acerca de Cristo, de todo lo que Él hizo en favor de pecadores. Nos habla de la rectitud de nuestro Señor. Nos muestra la incapacidad que tenemos de cumplir las demandas, pero nos muestra a Cristo que Él realmente cumplió las demandas. Ese es el camino que Él ha dejado establecido. Y sin fe en nuestro Dios, sin fe en lo que Él ha provisto para nosotros, es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Versículo 7, una vez más, por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Así que vemos a Noé también aquí, preparando un arca, por esa misma fe entonces, ahora que fue rechazada por todos los contemporáneos de Noé, nos muestra que todo pecador está bajo el juicio de Dios. Son advertencias de Dios, condenación por no considerarle. Todas estas cosas fueron hechas por la fe. Podríamos continuar, pero el tiempo avanza. Después viene por la fe Abraham, por fe habitó, versículo 9, versículo 11, por la fe. Y continúa todo este capítulo hablando de la fe como una necesidad para ser aceptos y agradables delante de nuestro Dios. Después, la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es obvio que vemos una necesidad de aquellos hombres que han estado a cuentas con Dios de tener fe. Ahora, para muchos, la fe no es más que un asunto de experiencias, un asunto de vivencias, una fe de tipo emocional, de sentir cosas. Pero eso no es más que una fe liviana, una fe que no tiene raíces, una fe que se seca muy pronto, porque no hay profundidad en esa fe. ¿De qué manera se caracteriza esta fe sentimental o esta fe basada en una mera experiencia, no en un entendimiento acerca de quién es Dios, quién es el hombre, quién es Cristo, cómo Dios nos llama a venir delante de Él, sino en meros sentimentalismos? En primer lugar, esta fe falsa de la experiencia y el emocionalismo dice, Dios es solo amor. Así que de tal manera que dada esta realidad, que toda fe, inclusive las que son falsas, se basan en entendimientos, y este entendimiento falso acerca de lo que es el Evangelio, de lo que es la verdadera fe, entonces lo lleva a pensar, Dios es solo amor. Así que eso nos da una cierta tranquilidad, porque no pasa nada, yo puedo hacer lo que quiera, vivir mi vida como quiera, no considerar las enseñanzas de la palabra del Señor, simplemente Dios es amor, así que puedo vivir tranquila en mi vida. Que puedo agradar a Dios por medio de una vida moralmente buena, esa es otra marca de una fe basada en la experiencia y no en el entendimiento de Dios, en el conocimiento acerca de Dios. Así que me esfuerzo en vivir ciertas normas, termino viendo la fe como un conjunto de reglas a seguir y un conjunto de cosas que no debo hacer. Así que mi vida moralmente buena para mí es la manera en cómo yo puedo estar
acepto delante de Dios? ¿Cómo yo puedo adorar a Dios? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo merecerme el cielo? ¿Cómo yo puedo obtener su perdón? Una fe basada en asuntos de experiencia. Otro dirá, mira, Dios me entiende. Soy creación suya. Así que jamás Dios podría condenar a alguien. Y esta es la razón, podrían haber muchas otras razones, pero tomando esto en conjunto, esta es la razón por la que conocemos a tantas personas que en algún momento de su vida ellos dicen haber tenido fe. Pero hoy día su vida muestra todo lo contrario. Personas que han dicho, no, yo creí. No, si yo acepté. No, si yo confié. Pero a la luz de lo que entendemos, basado en Hebreos 11, nos damos cuenta que esa fue una fe netamente de experiencia, de emociones. Mal entendimiento acerca de realmente lo que es la palabra del Señor. Mal entendimiento acerca del camino de salvación. Mal entendimiento acerca de quién es Dios. Y un mal entendimiento acerca de quiénes somos nosotros. Así que para muchos es meramente un asunto de experiencia. Para otros, simplemente es un engaño este asunto de la fe. Pero es una contradicción porque debemos reconocer que es un engaño pensar que podemos vivir sin fe. No conozco a nadie que no tenga fe. No conozco a nadie que no crea, que no acepte y que no confíe una verdad. De hecho, constantemente oímos, prefiero no tener ninguna fe, viviendo mi vida únicamente sobre la base de una evidencia verificable. Bueno, bienvenido, ahí está tu Dios. Has aceptado, has creído y has confiado en aquello como una axioma máxima, como aquella, la verdad trascendental. Bueno, eso es fe, certeza. Convicción, lamentablemente, es algo que está errado. Es algo que no te puede llevar a Dios, es algo que no es esa fe que te puede salvar. Así que la fe es inevitable. Todos, de una u otra manera, viven por fe. Así que es importante que comprendamos esto. El engaño de lo que es una fe falsa, pero a la vez el engaño de pensar que alguien puede vivir sin fe. ¿Cómo viene la fe? Pablo también responde en el libro de Romanos. Dijimos que la fe parte por el conocimiento, así que la fe viene en primer lugar por el oír. Es un don de Dios, que Dios derrama por medio del oír. Oír el Evangelio, las razones que tiene que señalarnos, los argumentos que tiene que entregarnos. Y aquello comienza entonces por la obra de Dios en nosotros, a traer una necesidad. Comenzamos a ver nuestra realidad, comenzamos a ver que Dios es el Creador, santo, justo, bueno. Vemos nuestro pecado delante de Dios, la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. El predicador una y otra vez está hablándonos acerca de que no hay otro mediador sino Cristo. No son nuestras obras, no son nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos. Así que el Evangelio nos comienza a comunicar estas verdades que debemos conocer. Como dije, la fe falsa, como la fe sentimental, solo siente una necesidad, pero es algo temporal, al rato desaparece. La fe sentimental, la fe de experiencia, tiene que ver con circunstancias particulares que vienen y van. Pero entendemos que la obra de Dios, la convicción verdadera que se produce, trae una verdadera necesidad. No nos hace solo sentir una necesidad, sino tener una necesidad. Necesidad de ser perdonado, necesidad de ser, de un Salvador, necesidad de estar en comunión con Dios, necesidad de escapar de la ira venidera, del juicio venidero. No es sentir una necesidad que luego se va, sino es tener esa necesidad realmente de un Salvador y de ser perdonado. Así que allí tenemos la fe. Es necesaria la fe. Siempre ha sido así. Por la fe conocemos a Dios. Por la fe podemos realmente ofrecer un sacrificio aceptable a Dios por medio de nuestra alabanza y nuestra adoración. Por la fe es que Noé llegó al cielo, agradó a Dios, fue justificado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe también Noé construyó aquel arca y significó la salvación de ese diluvio y la condenación de aquellos que le rechazaron. Entonces nos preguntamos ahora, ¿cuáles son esas implicancias que vemos a partir de esto que hemos visto, en lo que Pablo señala aquí en el libro de Romanos? Y vamos a volver entonces al capítulo 3
Vamos a ver 4 cosas que Pablo señala aquí acerca de entender que el camino a la salvación es tan solo por la fe y nada más que la fe. Quedó claro en Hebreos que no son las obras. Quedó claro en Hebreos que no son los méritos. Es la fe. Es, como dije al principio, poder contemplar con el corazón lo que todavía no podemos ver con nuestros ojos. Así que vamos a considerar desde el versículo 27 en adelante. Vamos a ver 4 implicancias de lo que es la fe. Y pregunta entonces el apóstol Pablo aquí, ¿dónde pues está la jactancia? Y él dice que queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esto básicamente significa que nadie puede decir, mira, yo soy una persona superior. Por medio de mi vida, mira los esfuerzos, los méritos que he hecho. Así que me merezco que Dios me acepte. Me merezco un lugar en el cielo. Me merezco ser contado por aquellos que son cristianos, son hijos de Dios, simplemente por el hecho de haber actuado de cierta manera, tener méritos de cierta índole. Aquello entonces me hace merecedor de ser acepto delante de Dios. He hecho esto otro, he hecho aquí y he hecho allá. Y más aún, no solamente he hecho todas esas cosas, sino mira, me he apartado de esto, me he apartado de esto y me he apartado de esto otro. Pero cuando pensamos en la fe, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, la naturaleza misma de la fe excluye la jactancia, porque no es por obras, no es algo que podamos hacer, no es algo que nosotros podamos generar por nosotros mismos. Entonces la fe se contrapone a las obras, porque la naturaleza misma de lo que es la fe se opone a los méritos humanos. Es decir, yo no soy justificado delante de Dios. Yo no alcanzo el perdón de Dios porque me esfuerce más en hacer algo, en cumplir ciertas normas, sino que soy acepto delante de Dios, soy justificado delante de Dios, tengo el perdón de Dios simplemente por la fe. Es un don de Dios, es por la fe. Así que cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, hay algo que va a pasar allí. Es que nadie, absolutamente nadie, va a hacer alarde de algún mérito por el cual esa persona merezca estar en ese lugar. Así que Pablo pregunta, dado que entonces la salvación es por la fe en Cristo y no por el mérito humano, por la obra humana, eso es lo que está hablando en los versículos anteriores. Entonces él dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y él dice, queda excluida, es obvio, no puede ir a la par con las obras. El camino a la salvación es por medio de la fe y no por medio de las obras. Y pregunto una vez más, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, absolutamente no, sino por la ley de la fe. Así que todo descansa en lo que Cristo hizo. Todo descansa en la obra del Señor y no en nuestras propias obras, no en nuestros propios esfuerzos, no en aquello que nosotros podamos hacer para merecer algo de parte de Dios. Es por la fe. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Y de hecho el versículo 28, así lo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que otro punto que Pablo señala aquí en el verso 28 es que la fe es necesaria para preservar la gracia. En otras palabras, si alguien ha de ser salvo, debe ser por venir pidiendo gracia delante de Dios, porque entiende que eso es lo único que salva. La fe es necesaria para preservar la gracia. Porque si la salvación no es por gracia, nos quedan las obras y eso va en contra de la gracia, del favor inmerecido de Dios. Porque si de alguna forma, de alguna manera, podemos obtener el perdón de Dios por lo que hemos hecho, si de alguna manera podemos obtener el favor de Dios por medio de un mérito que hemos tenido, entonces la gracia ya no es gracia. La gracia ya no es un favor inmerecido. Porque sería algo que nosotros nos hemos ganado. Algo que nosotros hemos hecho. Así que si la gracia no es gracia, en vano vino Cristo. Es vano todo lo que él hizo en la cruz del Calvario. No tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, porque la verdad es que si no es por gracia, es por obras, de tal manera que lo que Cristo hizo en la cruz no tiene ningún sentido. Así que la gracia, si es por obras, la gracia no es gracia. Y si la gracia no es gracia, en vano vino Cristo. Y si en vano vino Cristo, entonces es obvio que el hombre podría
por sí mismo ganarse la salvación. Pero Pablo está diciendo aquí que es imposible que eso sea hecho. Porque, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la naturaleza de la fe, como mencioné, excluye la jactancia, excluye las obras, porque la fe es necesaria para preservar la gracia, la salvación por gracia y no por obras. Así que ya hemos visto que cuando tratamos con un Dios que no podemos negociar, la única forma entonces en que seamos perdonados es por su gracia, que Él mostró allí en la cruz del Calvario. Allí se demuestra su amor, allí se demuestra su bondad, allí se demuestra su gracia, y entonces ahora simplemente al hombre le queda recibir aquello por medio de la fe. Así que la fe preserva la gracia soberana de Dios. Porque si de alguna manera podemos ganarnos el favor de Dios, ese favor ya no sería otorgado por gracia, sino sería otorgada en base a las obras que nosotros pudiéramos hacer. Así que la fe excluye la jactancia por las obras, que no podemos hacerlo. La fe es necesaria para preservar la gracia. Y en tercer lugar, la fe es necesaria para salvar tanto a judíos como también a gentiles. No hay otro medio, no hay otra forma. Todo esto está de la mano con lo que leíamos en Hebreos y de hecho está ejemplificado a partir del capítulo 4 que puede leer en su hogar. Cómo esto se ve reflejado en el ejemplo de Abraham. La exclusión de la jactancia, la necesidad de la fe para preservar la gracia la puedes ver allí, pero también que la fe es necesario para todos y cada uno de los seres humanos que han vivido en esta tierra y han nacido de padre y madre. La fe es necesaria para todos los hombres. Versículo número 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, al pueblo judío, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión, a los gentiles. Así que la fe es necesaria para todo tipo de personas. Cristo es el único camino y confiar en Él es la única manera en cómo el hombre puede alcanzar salvación. Así que es importante lo que Pablo está señalando aquí con respecto a la fe. La necesidad de la fe es para todos y cada uno de los seres humanos. Nadie puede salvarse sin fe en Cristo. Y por último, el cuarto punto acerca de la fe está en el versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que la fe, lejos de anular lo que el Antiguo Testamento enseña, lo cumple y lo respalda. Eso es lo que dice, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Pensamos en la ley moral de Dios. Tiene tres usos: restringir el pecado, por otro lado enseñarnos a vivir la vida que agrada a Dios, pero tiene otro uso, que es el uso salvador. ¿Qué hace ese uso salvador? Revela nuestro pecado, muestra nuestra necesidad de un Salvador, nos conduce a Cristo mostrando que no podemos cumplir las demandas de Dios, sino que nos lleva a Cristo como el único que puede darnos comunión y reconciliación con Dios. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es llevarnos nuevamente al versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, para recordarnos simplemente que la salvación por fe no es algo nuevo, no es algo que apareció como un plan B en la historia de la redención, no es algo que apareció tan solo en el libro de Mateo y que en el pasado la gente fue salva por obras o por obediencia a la ley. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todo esto, la salvación por la fe, no es algo nuevo, siempre ha sido por la fe, la salvación siempre ha sido por la confianza plena en Dios. Así que los hombres y mujeres por la ley son declarados culpables y por la gracia ahora entonces que Dios muestra en Cristo son declarados justos y reconciliados con Dios. No porque ellos sean justos, ya no hay jactancia, no hay obra que podamos hacer para merecernos la salvación. No porque libremos obras buenas con las malas durante el día y lleguemos al final de él, hagamos una suma, una resta y digamos, bien, pasé este día, hacemos un check y sigamos al otro, para que al final de mis días, todas estas cosas, hacemos un balance final y digamos, ahora sí me merezco el cielo. Nada de eso. Sino porque la fe en Cristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ese sacrificio
apagado por el pecado que hemos hecho delante de Dios. Y cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo, entonces Dios ahora nos declara justos delante de Él, de tal manera que tal como esos hombres en Hebreos 11, Abraham, Enoc y todo aquello, han sido aceptos y agradables delante de Dios. Así que es obvio que lo que dice Pablo aquí, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe es una necesidad para estar a cuentas con Dios. Por eso Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tal vez tu fe es una fe sentimental, tal vez es una fe emocional, tal vez es una fe que simplemente está basada en falsas ideas acerca de Dios, como dije al principio, en falsas ideas acerca de quién soy yo, unas falsas ideas acerca de dónde viene el pecado que gobierna mi vida, falsas ideas acerca de la eternidad y del cielo. Pero aquí una vez más, entonces, Pablo nos dice, concluimos, si el hombre ha de ser justificado es por la fe en Cristo, el único medio por el cual podemos alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Y concluyo diciendo que la fe tiene un compañero, siempre van juntos, nunca van separados. La fe se acompaña del arrepentimiento. Por un lado, yo me arrepiento delante del Señor, delante de Dios. He comprendido por la fe quién eres tú, creador, santo, justo, que no toleras el pecado. Y aquí está mi pecado, Señor. Aquí está mi mentira, mi engaño, mi idolatría. Aquí están estas pasiones que no puedo controlar. Aquí están todas estas cosas que me han dominado y por más que me esfuerce no las puedo abandonar. Señor, me arrepiento de todo aquello. Sé que no hay cosa en mí que pueda apartarme de esto. Sé que no hay nada en mí que pueda alejarme de estas cosas porque está en mi naturaleza. Señor, te confieso mi pecado. He hecho lo malo delante de ti. He andado de acuerdo a mis propias ideas, de acuerdo a mis propias creencias. No te he considerado en mis caminos. Me arrepiento, Señor. Hay dolor en mi alma por lo que he hecho en contra de ti. Pero, Señor, también yo confío en que Cristo en la cruz del Calvario pagó por todos y cada uno de aquellos pecados que yo he cometido en contra de ti. Y me aferro a esa cruz. Me aferro a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es fe. Conozco mi realidad. Acepto que esa es la verdad. Y ahora confío en lo que el Señor dice que hará si yo vengo delante de Él en arrepentimiento y fe. Así que es importante que comprendamos esto. Si hemos de ser justificados, si hemos de ser salvos, si hemos de adorar a Dios, si hemos de escapar de la ira venidera, si hemos de escapar del juicio que ha de venir, si hemos de escapar de aquellas cosas que el Señor ha dicho que van a ocurrir, todo aquello, tan solo como dice el libro de Hebreos, no es más que por la fe. No hay jactancia, no hay nada en nosotros. No quiero dañar tu orgullo, al contrario, quiero mostrarte que ese mismo orgullo de pensar que eres algo delante de Dios hace necesario que entiendas que tan solo por fe y por la fe en Cristo es que el hombre puede alcanzar salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos. Les invito